Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Sos la primera en entrar en la clase del día de hoy. Vamos a estar aguardando a algunos compañeros. Hoy también ustedes están teniendo su segundo examen parcial, que ya está en la plataforma desde tempranito. He visto que ya un grupo de compañeros pasaron a tener su prueba, su examen. Ayuda. Entonces, hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, profe. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y vos? Y muy bien también, gracias a Dios, acá siendo ustedes las primeras junto con Lidia en ingresar a la clase del día de hoy. Imagino que la mayoría están entre el trabajo y también iniciando sus exámenes, ¿verdad? Hoy tenemos nuestro segundo parcial de la materia de microeconomía. He visto que ya 14 compañeros por ahí pasaron a tener su prueba. Es más sencilla, creo yo, que el primer parcial, más pocos ejercicios, más parte teórica. eh, entonces, espero que a todos les vaya muy bien, les deseo éxitos y que puedan realmente demostrar aquello que hemos aprendido a lo largo de este semestre, ¿verdad? También le doy la bienvenida a Heidi. Y mientras aguardo que vayan ingresando más compañeros, voy a compartir con ustedes la pantalla. Hoy lo que vamos a estar haciendo es repasando nuevamente, pero ya vamos a estar repasando las unidades 6 y 7, ¿verdad? Y tenemos una sola clase ya pendiente luego de la clase del día de hoy. Hola Maya, bienvenida a la clase de el próximo viernes, el viernes 18, que tendremos nuevamente una clase y luego ya van los recuperatorios porque el siguiente viernes ya es el 25 y el siguiente es primero, entonces ya nosotros ya no tenemos clase aparte de la que nos queda pendiente para el próximo viernes, ¿verdad? Y luego ustedes ya guardan sus recuperatorios, aquellos compañeros que no pudieron rendir o el primero o el segundo parcial, y después el examen final ya a finales de enero, ¿verdad? Bueno, veo que ya van ingresando más compañeros, Heidi, también Danilo, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla, vamos a ir repasando las unidades 6 y 7 como les mencioné, ¿verdad? Bueno, este es el segundo repaso. La clase anterior ya fue el primer repaso, en donde estuvimos repasando las unidades 4, 5 y una parte del 6. Ahora vamos a continuar con el repaso de la unidad 6, que es monopolio, y también la unidad 7, ¿verdad? Entonces, iniciamos y más adelante vamos a sacarnos las fotitos para tener como recuerdo. Ojalá que en la siguiente clase participe la mayor cantidad de alumnos, entonces nos tomamos una foto, ya que todo este año estuvimos conectados de esta forma. De repente no nos pudimos ver en persona, pero estuvimos compartiendo a través de la virtualidad, ¿verdad? La clase tanto de economía y ahora en este segundo semestre microeconomía. Entonces, espero que en la siguiente clase sí podamos participar la mayor cantidad de alumnos. Bueno, comparto con ustedes el segundo repaso. Habíamos quedado en la clase anterior en lo que es el poder del monopolio, ¿verdad? El ejercicio del poder del monopolio, habíamos dicho ya que el monopolio es una empresa única oferente, ¿verdad? Y cuando en el mercado existe un monopolio de una determinada empresa en un rubro específico, ¿verdad? Lleva a restringir la producción de ese producto, ¿verdad? Eh, ya que los vendedores
obtienen mayor beneficio cuando elevan el precio por encima de los niveles competitivos, que sería el precio de equilibrio en un mercado competitivo, ¿verdad? Y nosotros ya habíamos mencionado también que cuanto más escaso es el producto, su precio se eleva, ¿verdad? A menor cantidad de producción, mayor precio, ¿verdad? Cuando el producto abunda en el mercado, también el precio tiende a disminuir, ¿verdad? Cuando hay exceso de oferta, entonces también el precio es más bajo. Entonces, la política antimonopolio se ocupa justamente del problema del monopolio existente en la mayoría de los sectores, ¿verdad? Cuando las economías de escala hacen necesario el monopolio, ya sea por razones de eficiencia, es precisa que exista regulación económica o que la empresa monopólica sea de propiedad estatal, ¿verdad? Para que de repente no se exceda con el precio muy por encima de lo que sería el precio a nivel competitivo. Habíamos hablado también de lo que son las externalidades, ¿verdad? Cuando de repente existe una actividad que es relacionada con la producción o con el consumo, ¿verdad? Imponen directamente costos o beneficios para los consumidores o las empresas, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando existe una actividad relacionada a la producción, existen costos directos y también beneficios directos, ya sea para los consumidores o para las empresas que no están involucradas directamente en esa producción, ¿verdad? Eso quiere decir que de repente si existe un programa de regulación de la contaminación, eso afecta positivamente para el entorno de esa comunidad que está viviendo en ese lugar, ¿verdad? Y puede ser negativo para los costos de determinadas empresas, ¿verdad? Porque tienen que tener su propia planta de desechos, ¿verdad? Entonces hace más costosa la producción de ese bien, ¿verdad? Sabemos nosotros que las curtimbrerías, por ejemplo, donde se trabaja con cueros, eh, necesitan de un equipamiento específico para poder realizar los desechos que conlleva la producción de sus productos, ¿verdad? Y eso tiene un costo para las empresas, ¿verdad? Que producen ese bien, pero por otro lado tiene una externalidad positiva para los habitantes de la zona, ya que no existe una contaminación exagerada en su comunidad, en los ríos, arroyos cercanos, ¿verdad? También existen programas que regulan la limitación del uso del suelo, el control de la radio, la televisión, ¿verdad? Para que no de repente se utilice de mala manera esos medios, ¿verdad? Entonces, nosotros ya habíamos hablado de que existen tanto externalidades positivas y también externalidades negativas. También, cuando en competencia perfecta hablamos sobre información, ¿verdad? El supuesto fundamental es que todos los compradores y los vendedores saben todo lo que necesitan saber para buscar, ¿verdad? El interés de cada uno de ellos, ¿verdad? Ese es uno de los supuestos que está ya dado en competencia perfecta, en los mercados de competencia perfecta. Pero también nosotros sabemos que este supuesto no es del todo verdadero en la vida real, ¿verdad? Suele ser un supuesto falso. Se supone que la información la tenemos todos y que la información es perfecta. Sin embargo, como dice en este material, desgraciadamente este supuesto suele ser falso, ya que los compradores pueden no ser conscientes de repente de los riesgos que contienen ciertos productos y los vendedores, ya que no tienen tanto incentivo para informar de ellos, se callan nomás, ¿verdad? Y, por ejemplo, en caso de los vendedores de trabajo, pueden que no sean conscientes del todo de los riesgos que conlleva esa labor o de repente no informan nomás también a sus empleados que a largo plazo puede tener una secuela para la salud de sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, puede que los empresarios no estén mejor informados de estos aspectos o pueden que simplemente no informen correctamente porque sería
de un costo más alto tener que adecuar a sus empleados a cumplir con todos los requisitos para que los riesgos no sean tan elevados, ¿verdad? También habíamos hablado de lo que son las distorsiones del mercado, ¿verdad? Existen distorsiones tanto en factores externos como también en factores internos. Entre los factores externos podemos citar tanto los monopolios naturales, esto es cuando no existe competencia, ¿verdad? En ese rubro, de esa empresa. También el monopsonio, cuando existe un solo comprador en el mercado, pero sí varios oferentes, ¿verdad? Esto sería un monopsonio. También las externalidades positivas, ya hablábamos, ¿verdad? Cuando la decisión de uno afecta de manera nociva o de manera negativa al resto. Y las externalidades positivas, cuando la decisión de un factor o de un actor, mejor dicho, económico, beneficia a otros. También los bienes públicos son unos factores externos. El mercado incompleto se presenta cuando de repente existe una demanda insatisfecha de los bienes o servicios. La información imperfecta, también ya hablamos, cuando los productores o los consumidores no poseen toda la información para tomar las mejores decisiones. Los subsidios también son distorsiones del mercado, ¿verdad? Cuando existe de repente una ayuda gubernamental o estatal a determinados ciudadanos o sectores, ¿verdad? Habíamos dicho que los subsidios y los impuestos también son fallas o distorsiones del mercado. El proteccionismo sería la parte del impuesto, ¿verdad? Cuando se aplican impuestos a la importación de ciertos bienes y servicios. Y el control de precios, cuando el gobierno de repente pone un límite, ya sea mínimo o máximo de los bienes y servicios de primera necesidad, ¿verdad? También habíamos visto los factores internos, que son los cárteles, las competencias desleales, las barreras a la entrada, ¿verdad? Y el sindicato también de los trabajadores. Estos serían las distorsiones del mercado, que son factores internos. Hablamos en una clase específica de lo que serían la fijación de precios mínimos y máximos que suele fijar el Estado, ¿verdad? Cuando de repente el Estado pretende, ¿verdad?, suplantar la actividad del mercado en la asignación tanto de bienes y servicios, lo realiza a través de una política de precios, ya sean precios mínimos o precios máximos, ¿verdad? Esto nosotros habíamos dicho que en competencia perfecta el mercado, tanto la cantidad demandada como la cantidad ofertada, son las que fijan el precio del mercado. Sin embargo, cuando el Estado entra a intervenir en el mercado y fija un precio mínimo o un precio máximo de acuerdo a la política que quiere llevar a cabo, entonces esto también constituye una falla del mercado, ¿verdad? De repente, si el mercado considera, perdón, el Estado considera oportuno que determinado bien sea accesible a un precio inferior, o sea, menor al que tendría lugar en el mercado, va a establecer un precio máximo que va a ser por debajo del precio de equilibrio normal o natural del mercado, ¿verdad? Y por encima de este precio máximo, ninguna empresa puede vender. Esto sería la fijación de un precio máximo por parte del Estado. Cuando esto ocurre, podemos apreciar gráficamente, ¿verdad?, que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque el precio es menor a lo que sería realmente en el mercado si tanto la cantidad demandada y la cantidad ofertada son las que fijan el precio, ¿verdad? ¿Qué va a ser una fijación de un precio máximo? Que el precio esté por debajo del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Y entonces va a haber una mayor cantidad demandada, el precio va a ser más bajo que el de equilibrio, y entonces va a haber un exceso de repente de demanda, y esto quiere decir que va a existir una escasez en el mercado, una escasez de ese bien en el mercado, ¿verdad? Aquí podemos fijarnos gráficamente y podemos notar eso que acabamos de decir, ¿verdad? Cuando el Estado fija un precio máximo, lo que hace es fijar un precio tope, ¿verdad? Por el cual, o por encima del cual ninguna empresa va a poder cobrar ese producto, ese determinado bien, ¿verdad? Entonces, si en un equilibrio de mercado hipotético, ¿verdad?,
el precio tendría que haber sido de 2.000. Cuando el Estado fija un precio por debajo de ese precio de equilibrio, lo que va a hacer es que en el mercado va a existir una mayor cantidad de demanda. Acá vemos una demanda, una cantidad demandada de 25.000, ¿verdad? Y una cantidad ofertada solo de 15.000 a ese precio. Entonces los oferentes no están interesados en ofertar mayor cantidad que esos 15.000 y sin embargo los consumidores desean adquirir, ¿verdad? Existe una cantidad demandada de 25.000. Esa diferencia de 10.000 es lo que llamamos exceso de demanda y es la escasez que existe en el mercado porque no se cubre toda la expectativa que tienen los consumidores sobre ese producto, ¿verdad? Esto sería en caso en que el Estado fije un precio máximo, ¿verdad? Entonces sería un precio tope por el cual ninguna empresa de ese sector puede cobrar más alto a ese precio, ¿verdad? Y otro caso sería el establecimiento de un precio mínimo. En este caso, ¿verdad? Se utiliza mayormente en lo que sería en los mercados agrícolas, cuando de repente el Estado pretende evitar que el ingreso de los consumidores sea muy bajo o se reduzca, como dice acá en el material, drásticamente. Entonces, lo que hace el Estado es fijar un precio mínimo que estaría por encima del precio de equilibrio normal, ¿verdad? Entonces, cuando se establece un precio mínimo superior al que tendría lugar en el mercado, ¿verdad? O sea, que un precio mayor al que sería el equilibrio en el mercado, entonces existe una mayor cantidad ofrecida y una menor demandada. Entonces hay un exceso de oferta y esto va a hacer que se acumule la producción en el mercado y esto genera también ineficiencia, ¿verdad? Porque no se vende todo aquello que se ha producido. Entonces, tiene también su parte negativa. Esto habíamos visto nosotros en uno de los foros, ¿verdad? La consulta que se había realizado, en donde la mayoría había respondido que era verdadero, sin embargo era falsa la respuesta, ¿verdad? Y aquí podemos ver también gráficamente cuando el Estado fija un precio mínimo, ¿verdad? Entonces el precio mínimo normalmente se lleva a cabo cuando el Estado lo que quiere hacer es beneficiar a un sector, normalmente la agrícola, ¿verdad? Si sufrió algún clima no apto para la producción de sus bienes, entonces puede ser que el precio no esté acorde, no cubra toda la necesidad de ese sector, entonces el gobierno, el Estado puede fijar un precio mínimo que va a estar por encima del precio de equilibrio del mercado. Y al estar el precio más alto que lo que sería en equilibrio, va a existir una mayor oferta, o sea, los productores van a querer vender una mayor cantidad, sin embargo, los consumidores van a desear demandar una menor cantidad porque el precio ya va a ser más alto de lo que ellos tendrían intención de pagar, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre la mayor oferta y la menor demanda sería un exceso de oferta que sería una acumulación en el mercado. No se va a vender todo lo que se oferta. Se va a ofertar 25.000, sin embargo, solamente se va a demandar 15.000 y esa diferencia, ese exceso de oferta es lo que llamamos también una acumulación en el mercado y que es ineficiente también tanto para los productores, más para los productores y también para los consumidores, ¿verdad? Después habíamos visto ya de los fallos de mercado en lo que sería en países que tienen en países en desarrollo y también que ya están abiertos a la frontera, ¿verdad? Anteriormente en casos de países cerrados, ¿verdad? Hipotéticamente hablábamos de solamente el mercado nacional sin meter al comercio internacional, ¿verdad? Sin embargo, ya también existe fallos en los mercados con comercio internacional, ¿verdad? Estos son los aranceles, las cuotas que se cobran a la importación y a la exportación, ¿verdad? Si bien los sistemas arancelarios, ¿verdad? Pueden ser de protección económica
para el mercado de un país también puede constituir de repente en una bendición mixta para los productores nacionales, o sea, puede tener también su aspecto negativo, ¿verdad? En primer lugar, los exportadores también generalmente sufren los aranceles, ¿verdad? En segundo lugar, también los subsectores que compiten con las importaciones pueden ser perjudicados por los sistemas arancelarios. Y en tercer lugar, ¿verdad? Los altos aranceles también pueden disminuir la competitividad de los sectores y las industrias nacionales, ¿verdad? Por eso es que actualmente, ¿verdad? Es un principio aceptado que los niveles de aranceles no sean tan altos generalmente y que si son, deben ir adaptándose a un programa para ir reduciéndolos también progresivamente, ¿verdad? A eso tiende el sistema arancelario. Los incentivos a las exportaciones, estos serían, ¿verdad? Incentivos a aquellas empresas que exportan sus productos a otros países, ¿verdad? Pero también tuvo problemas porque esa medida de ayuda a la exportación generalmente no llega a gran parte de los productores. Por estas deficiencias, ¿verdad? Se ha convertido de repente en un obstáculo para que sea eficiente los programas de estímulo a la exportación, ¿verdad? Serían los incentivos a la exportación. Después también habíamos hablado de lo que son las restricciones al comercio exterior, ¿verdad? Ya sea con los sistemas arancelarios y también con los incentivos, ¿verdad? A las exportaciones. La política del comercio exterior a menudo abarca los sistemas arancelarios cuando se les trata de repente separadamente, además de los acuerdos comerciales, incluyen las medidas que son concernientes al grado de apertura del comercio internacional, o sea, la eliminación de los controles a las importaciones y a las exportaciones. Y hablamos que sería preferible avanzar de manera paulatina o despacio hacia la reducción de los aranceles, siempre también que se vayan tomando medidas para que sean uniformes estos aranceles, que no sea de repente muy alto para un sector y muy bajo para otros sectores, ¿verdad? Eso es preferible a moverse rápidamente en algunos productos, mientras que los aranceles en otros se mantienen altos y los controles, por lo tanto, permanecen o resurgen, ¿verdad? Por eso es importante que se vaya avanzando, como dije, paulatinamente y que se tomen medidas para uniformar justamente esa reducción de aranceles. Con respecto a los mercados imperfectamente competitivos, ¿verdad? En donde los compradores o los vendedores pueden tener la capacidad de influir en el precio del mercado, son los que llamamos imperfectamente competitivos. Nosotros habíamos hablado que en competencia perfecta, en el mercado de competencia perfecta, tanto el comprador ni el vendedor por sí mismo puede influir en el precio del mercado, ¿verdad? Porque existen cantidad de compradores y cantidad de vendedores que un solo comprador o un solo vendedor no puede modificar el precio del mercado. Sin embargo, en los mercados en los que son imperfectamente competitivos, ya sea de monopolio o monopsonio, estos sí tienen la capacidad de influir en el precio del mercado, ¿verdad? Muchos de los mercados son imperfectamente competitivos y nosotros fuimos viendo los mercados imperfectamente competitivos y más hablamos de monopolio, hablamos también de monopsonio en estas clases, ¿verdad? El monopolio es cuando en el mercado existe un único vendedor de un determinado bien o servicio, ¿verdad? Entonces es la única empresa en ese sector que vende ese producto, ¿verdad? Y por lo tanto puede fijar el precio de su producción porque como es el único que produce ese bien o servicio, puede reducir tanto su producción o también aumentar el precio de su producción, ¿verdad? El monopolio es la forma más extrema de competencia imperfecta, porque existe un solo vendedor y también por otros importantes aspectos, ¿verdad?
Ya habíamos dicho que en los mercados imperfectamente competitivos, los vendedores pueden influir en el precio que cobran a los consumidores por su producción. Entonces, tienen en cuenta esa capacidad cuando de repente se preguntan cómo maximizar los beneficios, ¿verdad? Ya a sabiendas de que pueden fijar el precio o que pueden influir, mejor dicho, en el precio, entonces ya toman eso también cuando ven cómo pueden maximizar el beneficio de su empresa. Así entonces la regla que habíamos visto nosotros en el nivel de producción competitivo, en el mercado de competencia perfecta, que el precio es igual al costo marginal, ya no es exactamente la que maximiza el beneficio en condiciones de competencia imperfecta. O sea, esto ya no se cumple en competencia imperfecta, ¿verdad? Y aquí, en este cuadro, que es bastante sencillo y también completo, digamos, nos resume los principales rasgos tanto de competencia perfecta y 3 casos de competencia imperfecta, ¿verdad? Competencia monopolística, oligopolio y monopolio, ¿verdad? Las características en competencia perfecta, sabemos que existen muchos vendedores, muchos compradores, ¿verdad? Entonces uno solo no puede influir en el precio del mercado, habíamos dicho. En competencia monopolística sí existe también muchos vendedores. Existe una diferencia con competencia perfecta en cuanto a la diferenciación del producto, ¿verdad? Ya habíamos visto y vamos a repetirlo nuevamente, ¿verdad? Que la competencia monopolística tiene un poco de competencia perfecta y también un poco de monopolio, ¿verdad? En la cantidad de vendedores coincide con un mercado de competencia perfecta, muchos vendedores. El oligopolio, sin embargo, son pocos vendedores, pero son pocos y grandes vendedores, grandes empresas, ¿verdad? Vamos a verlo también más adelante, ¿verdad? Y monopolio es un solo vendedor. En cuanto a barreras a la entrada, competencia perfecta no tiene barreras a la entrada. Cualquier vendedor que ponga una nueva empresa, ¿verdad? Cree una nueva empresa, no tiene barrera a la entrada en un mercado de competencia perfecta. En una competencia monopolística tampoco existe barrera a la entrada. Sin embargo, ya en oligopolio, ya normalmente existe una cierta barrera, aunque no totalmente, pero normalmente ya existe una cierta barrera a la entrada de nuevos vendedores. Y en monopolio es totalmente cerrado, existe barrera a la entrada, o sea que no permite que entre un nuevo vendedor, ninguna entrada, porque es un solo vendedor de ese producto, ¿verdad? En cuanto a si son diferentes los productos de una empresa u otra, en lo que se refiere a competencia perfecta, no, porque podemos conseguir las mismas frutas y verduras en una tienda o en la otra, ¿verdad? No existe una diferenciación del producto, ¿verdad? Sin embargo, en competencia monopolística sí, esa es la principal característica, ¿verdad? De que el producto que ofrece un vendedor de un mercado de competencia monopolística es bien diferenciado. O sea, puede vender otra empresa también comida, ¿verdad? En caso de restaurantes, ¿verdad? Puede vender también comida, pero eh, cada empresa tiene su propia diferenciación del producto, ¿verdad? En competencia imperfecta, quizás, ¿verdad? Quizás hay una diferenciación del producto, pero no, no necesariamente. Y en lo que corresponde a monopolio, no, porque es un solo producto, una sola empresa, un solo producto. Los ejemplos normalmente que se dan para estos mercados son en competencia perfecta la agricultura, ¿verdad? En lo que corresponde a competencia monopolística, los restaurantes, las farmacias que de repente diferencian sus productos uno de otro. El oligopolio, el ejemplo que normalmente se utiliza son los automóviles, las grandes empresas de automóviles, ¿verdad? Que son pocos, pero son bastante grandes y pueden también influir de repente sus decisiones cuando lo hacen
en conjunto esos pocos vendedores pueden influir en el precio del mercado. Y monopolio, el ejemplo que se da es de diamantes, ¿verdad? Una sola empresa que se dedica a la explotación de diamantes, entonces un producto que es único, no compite con otros porque es único en el sector, ¿verdad? Aquí repasamos nuevamente lo que sería el monopolio y el poder del monopolio, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el caso más extremo de competencia imperfecta es el monopolio. En este mercado existe un solo vendedor y no es posible que entren otros vendedores, ¿verdad? Un vendedor tiene el poder de monopolio o el poder del mercado si puede elevar el precio de su producto, reduciendo incluso su propia producción. Cuando puede manejar su producción, reduce nada más la producción de su empresa y puede aumentar el precio porque se vuelve escaso ese producto, ¿verdad? En los mercados monopolísticos existen barreras a la entrada de nuevas empresas, ¿verdad? Y por lo tanto, normalmente es un solo vendedor. O sea, esa es la característica, ¿verdad? Que en el mercado monopolístico existe un solo vendedor y existe también barrera a la entrada de un nuevo vendedor. Por lo tanto, un monopolio puede obtener un elevado nivel de beneficio en un tiempo que puede ser más o menos indefinido, ¿verdad? Hasta que de repente exista una cierta regulación del Estado que impida, ¿verdad?, que exista monopolio en ese sector, ¿verdad? Esto sería el poder del monopolio, ¿verdad? Entonces, el monopolista, la empresa monopolista tiene un gran poder, ya que puede elevar el precio de su producto simplemente reduciendo la producción de su propio producto, ¿verdad? Competencia monopolística, repasamos nuevamente, es sencillo, ¿verdad? Como ya dijimos, tiene rasgos de monopolio y también de competencia perfecta. Coincide con monopolio en que cada empresa produce un artículo que los compradores consideran diferente de los demás artículos que tienen los otros vendedores. Pero hay una competencia ya que muchos otros vendedores ofrecen productos que son parecidos, pero no son sustitutos perfectos, ¿verdad? O sea, son parecidos a ese rubro, de repente podemos optar por otros sustitutos, pero no son sustitutos perfectos porque cada uno tiene una diferenciación específica de su producto. Especialmente la competencia monopolística es competencia perfecta más la diferenciación del producto, ¿verdad? La característica que agregamos es la diferenciación del producto. En un mercado hay diferenciación del producto cuando los compradores consideran que los productos de los diferentes vendedores son parecidos, pero no son sustitutos perfectos, o sea que son sustitutos imperfectos. Esto sería en caso de competencia monopolística. Y el oligopolio, por el contrario del monopolio, ¿verdad? Aquí no es un solo vendedor, son sí pocos vendedores, ¿verdad? En un mercado oligopolístico, aquel productor, ¿verdad? Aquel producto, aquel sector está en manos de pocas empresas, pero que son grandes empresas, ¿verdad? Por eso dice en un puñado de grandes empresas, porque cada una de ellas es suficientemente grande para poder influir en el conjunto del mercado. Por eso es que ponemos de ejemplo las industrias del automóvil, que son mercados oligopólicos, ¿verdad? Y los oligopolistas pueden influir en el precio por sí mismos como los monopolistas, pero también dependen de lo que hagan los otros vendedores, ya que no son únicos, también depende de lo que hagan los otros vendedores como en competencia perfecta, solamente que son pocos, no son como en el caso de competencia perfecta muchos vendedores, son pocos vendedores que son grandes, que también pueden influir en el conjunto del mercado, pero cuando toman decisiones en los precios, tienen que estar mirando también qué están haciendo los otros vendedores de ese mismo sector, ¿verdad?
Ahora, me gustaría que de repente podamos tomarnos una fotito para ver qué cantidad de alumnos estamos en esta clase, ya que es una exigencia también de la universidad, ¿verdad? Aquí veo que estamos hoy más pocos que antes, solamente estamos 9 participantes, me imagino porque la mayoría están rindiendo ya a estas horas. Les deseo éxitos a aquellos que están rindiendo. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Ya Bien, rendiste, Jennifer? ¿qué tal? Sí, ahora estoy rindiendo. Mucha suerte, muchos éxitos, es sencillo, y es que espero que a todos les vaya muy bien en este examen. Gracias, profe. Bueno, la clase de hoy, nosotros tenemos este repaso y luego ya no tienen ustedes foro porque tienen tiempo ya para dedicarse a lo que sería su examen, ¿verdad? Por lo tanto, es bastante sencillo. La clase del día de hoy repasamos un poco todo lo que sería la unidad 6 y la unidad 7. Y para la siguiente clase vamos a repasar brevemente también la unidad 8 y quiero repasar con ustedes lo que serían los ejercicios. Por eso me gustaría pedirles a todos los que están presentes en la clase de hoy para que me vayan pasando en la semana de repente las dudas que tienen, porque la siguiente clase ya es la última clase que vamos a estar teniendo. Entonces, para que yo pueda preparar la clase de acuerdo a las mayores dudas que ustedes vayan teniendo, ya sea del examen que tienen hoy o de los ejercicios que fuimos desarrollando en las clases anteriores, para que podamos repasar. Ya puede ser igual del primer parcial, de repente si les pareció un poco más complicado lo que sería elasticidad, repasamos nuevamente elasticidad, o si quieren ver nuevamente costos, podemos repasar también ejercicios sobre costos, sobre ingresos marginales, costos marginales, de acuerdo a lo que ustedes me mencionen que necesitan un repaso específico, ya que vamos a estar repasando la unidad 8 y ejercicios. Eso es lo que me gustaría hacer para la siguiente clase y también les invito a que vayan participando la mayoría, que es la última clase que vamos a estar teniendo, entonces me gustaría compartir con ustedes la siguiente clase, ¿verdad? Si de repente tienen alguna duda o consulta, estoy abierta, tenemos 2 minutitos para poder conversar sobre las consultas que tienen, ya sea de esta clase que desarrollamos hoy o de las clases anteriores que pudimos haber desarrollado. ¿No tenemos consultas? Aquí en la clase del día de hoy solamente debemos diferenciar lo que son oligopolio, monopolio y también competencia perfecta con competencia monopolística, ¿verdad? Competencia monopolística, oligopolio y monopolio forman parte de lo que sería un mercado que no es competitivo, ¿verdad? Y competencia perfecta, como su nombre lo dice, es un mercado competitivo, ¿verdad? Entonces, competencia imperfecta, estudiamos hoy, repasamos hoy, mejor dicho, lo que sería oligopolio, monopolio y competencia monopolística. Diferenciar bien cada uno de ellos, para que no les confunda. También vimos lo que sería el poder del monopolio, cómo la empresa monopolística puede fijar el precio del mercado, ¿verdad? Y la fijación de lo que sería precios mínimos y precios máximos, ¿verdad? A veces confunde su nombre, precios mínimos y precios máximos, pensamos que mínimo es por debajo del precio de equilibrio, sin embargo un precio mínimo está fijado por encima del precio de equilibrio y lo que trata es de ayudar a mercados como al sector de la agricultura, y los precios máximos se fijan, ¿verdad? Cuando no se quiere cobrar un precio más elevado y normalmente suele ser por debajo
del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Esas son básicamente el repaso que hoy dimos a grandes rasgos, ¿verdad? Resumiendo ya el repaso que fuimos viendo. Y nuevamente les deseo éxitos a todos, que les vaya muy bien en su examen, y nos vemos Dios mediante en la siguiente clase, el 18, antes de nuestra Navidad, ¿verdad? Entonces, les aguardo a todos en la próxima clase y mucho éxito, mucha suerte.